Gracias al secretario de Trabajo por su presencia. Buen día. Muy buen día, Sergio. Le agradezco el informe. Yo quería hacer unas consideraciones y una serie de preguntas puntuales. En principio, las convenciones colectivas no se homologan básicamente por dos razones. Una es cuando violan el orden público y la segunda, cuando afecta el interés general. Y yo quisiera saber, de todos los sindicatos que se han quejado y que los medios dan cuenta permanentemente de la no homologación de acuerdos, ¿en qué han violado el orden público o en qué puede afectar el interés general, que en lugar de ajustarse o ceñirse a una pauta salarial que el gobierno pretende del 1% y firman el 1,5 o 2 por mes, en qué afecta el interés general? En segundo lugar, porque esto estaría teniendo un perjuicio directo, además de los trabajadores que no perciben el aumento que libremente han pactado los trabajadores a través de sus organizaciones y las cámaras empresarias, afecten algo que no escapa a una decisión suya también, que es la actualización de los topes indemnizatorios. Al no haber homologación de esos acuerdos, inclusive aún cuando los mismos se repiten sin homologación, los topes indemnizatorios quedan desajustados y desfasados de lo que es la realidad y se perjudica a cientos de miles de trabajadores. También quisiera consultarle, y en función que ya llevamos más de un año de la ley 27742, denominada Ley Bases, si el trabajo no registrado creció o decreció. Porque según un informe de la UBA de septiembre del 2025, dice que tocó un pico histórico en cuanto a la elevación de dicho porcentaje al 43,2% del trabajo no registrado. Quiere decir que una ley que le privó al trabajador de percibir los cargos que se le hacía al empleador que no cumplía, no ha servido para generar empleo, sino por el contrario, no ha servido para generar registración, sino por el contrario, ha servido para que se incremente esa registración. Quizá porque la ley no prevé ningún castigo y no prevé además que si vuelve a incurrir en la falta o en la irregularidad, o mejor dicho, en la ilegalidad de trabajadores, no hay sanción. Es decir, uno podría haber hecho, que no estoy de acuerdo, hacia atrás lo que hicieron, pero hacia adelante, si vuelve a tener trabajadores no registrados, debería tener una sanción porque ya tuvo una ayuda del Estado en ese sentido, por más que yo no lo comparta. Entonces mi pregunta es, en función de esta tasa de desocupación, de esta tasa de informalidad que dicen el trabajo de la UBA, ¿cómo ve usted esa situación? ¿Si ha crecido o decrecido? También quiero preguntarle cuántas inspecciones y qué resultado obtuvieron para detectar el trabajo no registrado después de la ley 27742, es decir, cuántas inspecciones hizo el Ministerio buscando a los que tenían trabajadores no registrados para decirles, miren, tienen esta oportunidad ahora, es decir, vengan y regístrenlos. Entonces quiero saber cuántas inspecciones hizo si usted tiene las estadísticas, porque muchas de esas inspecciones las tienen que hacer las Secretarías de Trabajo, los Ministerios de Trabajo provinciales, pero tiene que ver también como una parte de política o qué acciones se están haciendo en ese sentido. Como lo he escuchado en estos días, a partir de la discusión que instala el presidente de la Nación como centralidad de sus próximos 2 años de gestión en materia de una regresión laboral de derechos para nosotros, reforma laboral para él, y usted ha hablado de la movilidad del salario y ha hablado de la productividad, es preguntarle si en ese orden usted piensa como secretario de Trabajo reglamentar el 14 bis de la Constitución en su parte pertinente respecto a participación en las ganancias, que, como todos sabemos, proviene de la Constituyente del 57, más allá del pecado original de haber sido convocada por un gobierno de facto y la proscripción del peronismo. Calculo que el bloque del radicalismo nos va a acompañar porque fue un importante hombre del radicalismo como Crisólogo Larralde, el impulsor del 14 bis de la Constitución.
quiero consultarle también qué piensa hacer o cómo piensa mejorar la situación, porque desde que asumió Javier Milei, el salario mínimo vital y móvil cayó 34%, y siendo que las organizaciones sindicales, que son una parte de ese acuerdo tripartito, no han firmado ninguno de los acuerdos y ustedes terminan determinándolo por decretos, y esos decretos son insuficientes, hoy el salario mínimo vital y móvil, que ya tenía problemas de antes, no es un patrimonio exclusivo de ustedes, esto lo aclaro por honestidad intelectual, pero hoy se ha agravado y el salario mínimo vital y móvil alcanza para poder cubrir solamente el 27% de la canasta básica total de un argentino. Y como no hay negociación, ya que ustedes lo sacan por decreto, le pregunto qué acciones concretas tienen pensado llevar a cabo para corregir la inequidad de que los decretos hayan puesto un 34% por debajo del valor real el salario mínimo vital y móvil. Y también preguntarle cuál va a ser la política de empleo que van a llevar a cabo, ya que si tomamos la encuesta permanente de hogares con los últimos datos que están, que son el segundo trimestre del 25, y hacemos la comparación con el segundo trimestre del 23, hay 127.000 puestos de trabajo no registrados más. Es decir, que el trabajo no registrado creció. Y hay 321.509 puestos de trabajo menos en la Argentina. Entonces, la pregunta es cómo piensa revertir esto, si ya políticas de precarización las consiguieron afectando el contrato individual con la ley 27742, si ya produjeron un intento de blanqueo de trabajadores no registrados que fracasó, y si no existe ningún castigo para el que no registra, difícilmente los trabajadores, las empresas vayan a registrar trabajadores. También quisiera hacer una apreciación, ya que usted habló de lo que interpreta como reforma laboral, que para nosotros es regresión laboral. Ayer se lo explicaba al funcionario Cacase, que por acepción idiomática una reforma debe ser progresiva, inclusiva y debe mejorar, y claramente no se mejora la situación de los trabajadores. Como ustedes ya tienen presentado el bloque del partido oficial al que usted representa, tiene presentado ya un proyecto que ingresó en la Cámara el 19 de noviembre del año pasado, donde con claridad explican y hacia dónde van. Y vuelven recurrentemente a cosas que en la Argentina han pasado. Vuelven a hablar de eliminar el principio de ultraactividad de los convenios, vuelven a hablar de eliminar el principio de renunciabilidad de los convenios, vuelven a hablar de los convenios de menor jerarquía que tendrían más validez que los convenios de actividad, vuelven a hablar de los periodos de prueba. Yo me he permitido, después se lo voy a arrimar, secretario, así seguramente usted lo tiene, pero por las dudas, un pequeño resumen de que todas estas cosas ya se hicieron en la Argentina. En 1989, el decreto 1477 y el 1478 creó los tickets canasta y restaurantes como no remunerativo como parte del salario. En el 90 reglamentaron la huelga de servicios esenciales mediante el decreto 2184. El 1334 del 91 puso la negociación salarial por productividad. La ley de empleo. Crearon 4 modalidades de contratación sin derecho a indemnización. En 1993, con el decreto 470, promovieron y facilitaron la negociación por empresa, descolgándose el convenio colectivo de actividad. Preveían la posibilidad de pactar módulos particulares por empresa. En 1995, la ley 24465 incorporó un periodo de prueba sin derecho a indemnización. Crearon también 2 modalidades de contratación sin derecho a indemnización. La 24467 creó más flexibilización y permitió pagar hasta en 3 pagos el aguinaldo. Crearon un sistema de despido por cuenta de capitalización similar al fondo de cese, por el cual el ministro Sturzenegger retó a los empresarios el otro día en IDEA. Crearon la ley de riesgo de trabajo, prohibiendo el acceso a la justicia para procurar la reparación integral. En 1998 redujeron la indemnización mínima por despido, modificaron el cálculo indemnizatorio.
derogaron la integración del mes de despido, ampliaron a 6 meses el periodo de prueba, pretendió eximirse responsabilidades de las empresas por las tercerizaciones. En el 2000, ley Banelco mediante, ampliaron de vuelta el periodo de prueba a 1 año, redujeron contribuciones patronales, derogaron ultraactividades, dispusieron aplicación y puedo seguir. Y bueno, la denominada ley base que permite ahora el despido discriminatorio, pagando un poquito más, porque eso es básicamente lo que hace ese artículo, eliminó las multas, creó la figura de colaboradores que son trabajadores con relación de dependencia, pero hasta 3 colaboradores sin que exista relación de dependencia. Quiero decirle, en definitiva, podría seguir enumerando, pero lo voy a aburrir. Quiero decirle que todos esos procesos fracasaron en la Argentina, porque llevaron la tasa de desocupación en el gobierno de Menem con ese nivel de flexibilidad laboral a más del 18%, en el gobierno de Fernando de la Rúa más del 22%, mismo ministro de Economía Domingo Felipe de Cavallo, y el gobierno de Macri duplicó la desocupación que le había dejado el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Sí entiendo que tenemos que trabajar en la laboralización de todos aquellos trabajadores de plataforma que hoy no tienen posibilidad de tener derechos. Resulta francamente increíble que el principal vendedor de contenidos intelectuales, que es Google, no tenga un solo libro en su estantería, que el principal vendedor de servicio de transporte público, que es Uber, no tenga un solo auto, y que el principal vendedor de productos en e-commerce, que puede ser Amazon, no tenga una lata de arveja en una góndola. Entonces, sin embargo, son millonarias empresas que, utilizando la precarización laboral de una aplicación, terminan generando un empleo informal o un empleo que necesita ser laboralizado, y cuente con nosotros para dar esa discusión, como también la de la disminución de la jornada de trabajo, como pasa en diversos lugares del mundo con el mismo salario. Termino simplemente diciendo que la reforma que nos plantean seguramente, que ya la han planteado en el proyecto que presentó los diputados de La Libertad Avanza el 19 de noviembre del año pasado, no es un buen camino. Ya lo exploró la Argentina y le fue muy mal a los trabajadores. Para lo único que sirvió es para quitarle derechos. Y la verdad que en este tiempo en donde se nos convoca al diálogo, espero que el diálogo sea fructífero, porque el Parlamento ya dialogó en 4 temas importantes, que era jubilados, que era presupuesto universitario, que era discapacidad y que era emergencias pediátricas. Y el gobierno decidió vetar esas leyes. Y el Parlamento volvió a dialogar, y dialogó también que consiguió los 2/3 para dar vuelta 3 de los 4 vetos. Y sin embargo, el Poder Ejecutivo, haciendo caso omiso, decidió tirarnos por la cabeza a nosotros, que no corresponde, que nos hagamos cargo de dónde salen los fondos. Yo ayer lo decía, lo repito, los fondos pueden salir de los 15.000 millones que tenían guardado para la boleta, para cambiar los SPER de la boleta, pueden salir de los 1.400 millones de dólares que se llevaron 8 vivos oligopolios cuando liquidaron en tasa cero de aranceles, o también, como ustedes frecuentemente hablan del superávit fiscal, resulta de una crueldad infinita que, teniendo superávit, no atiendan las situaciones de gravedad que tienen esos sectores. Si la opinión es déficit cero y tienen superávit, ocúpenlo para cumplir la ley. Por último, le digo simplemente que le agradezco su presencia, la cordialidad de su trato. Lo conozco hace años, sé que es un hombre formado, culto. Tengo mis profundas diferencias ideológicas con usted y lo sabe, y tenemos situaciones de tensiones internas propias y naturales de las actividades que tenemos los dos. Y aprovecho, por la cercanía que usted tiene con el presidente, que le sugiera que el resto de sus equipos tenga la misma consideración a la hora de hablar de diálogo, porque creo que a ningún argentino que no haya acompañado la posición política en las elecciones de septiembre del gobierno le gusta que le digan que cagan en balde o que los que no lo votan son unos enfermos mentales. Ni una cosa ni otra, son argentinos con dignidad que tienen un pensamiento distinto. Muchas gracias. Sigue en el uso de la